El coloquio de los lectores de Robert Darnton. Sexo para pensar, página 61. El elemento ausente en el debate contemporáneo sobre la pornografía puede expresarlo una proposición derivada de Lévi-Strauss. El sexo es bueno para pensar. En El pensamiento salvaje y en otras de sus obras, Lévi-Strauss sostiene que muchos pueblos no piensan como lo hacen los filósofos, por medio de la manipulación de abstracciones. En cambio, piensan con las cosas, con cosas tangibles de la vida diaria, como los arreglos de la casa y los tatuajes, o como son las cosas imaginarias salidas de los mitos y del folclore, como Brer Rabbit y su huerto. Del mismo modo en que algunos materiales son particularmente buenos para trabajar, algunas cosas son especialmente buenas para pensar. Se les puede acomodar en esquemas que descubren relaciones inesperadas y definen fronteras vagas. El sexo, como lo sostengo, es una de ellas. Como el conocimiento carnal se acomoda en patrones culturales, este suministra materiales interminables para pensar, sobre todo cuando aparecen en narraciones, chistes obscenos, baladas dronadas masculinas, chismes entre mujeres, canciones de cantinas y novelas eróticas. De todas estas formas, el sexo no es simplemente el tema, sino la herramienta que se emplea para destapar la cubierta de las cosas y explorar sus mecanismos internos. El sexo es a la gente común lo que la lógica es para los filósofos. Ayuda a que las cosas adquieran un sentido. Y esto fue lo que hizo el sexo con gran eficacia durante la época de oro de la pornografía, en 1650 y 1800, en Francia sobre todo. Por suerte, esta proposición se puede demostrar, pues en los últimos 10 años los editores franceses han dedicado a reimprimir libros completos de las novelas más prohibidas y eróticas del antiguo régimen. Ellos han capitalizado las actitudes más relajadas entre el público y los gendarmes hacia el sexo, y se han apoyado en un acervo interminable de ejemplares en la famosa sección de L'Enfer, el infierno, de la Biblioteca Nacional de Francia. Los bibliotecarios que crearon el infierno en algún momento entre 1836 y 1844 para hacer frente a una contradicción. Por un lado, tenían la necesidad de conservar el mayor registro posible de la letra impresa. Por otro, querían evitar la corrupción de los lectores por medio de los libros malos. Se optó entonces por expurgar de las diversas colecciones de la biblioteca todas las obras eróticas más ofensivas y encerrarlas en un solo lugar, al cual se le declaró fuera del alcance de los lectores comunes y corrientes. Esta política fue parte de la expurgación del mundo que tuvo lugar en el siglo XIX. Como parte del recatamiento del encierro generales, los bibliotecarios de todas partes colocaron cierto tipo de libros fuera del alcance de los lectores e inventaron códigos de clasificación. El gabinete privado del Museo Británico, el Salón Delta de la Biblioteca del Congreso, el de la Biblioteca Pública de Nueva York y la voz bodleiana de la letra griega, la cual pronunciada en el inglés de Oxford suena fie. Siempre se pensó en la mayor de todas esas colecciones estaba en la Biblioteca Nacional de Francia, pues a París, el espantoso París de la Regencia del Rococó, se le tuvo como la capital de la pornografía. Escaleras abajo, en la cavernosa sala de impresos, los lectores a rato dejaban vagar sus pensamientos hacia la parte alta, donde curiosamente estaba localizado el infierno. En lugar de fatigarse sobre los sermones de Bartholí o de las historias de Rollin, se veían trepando los pisos hasta llegar al bodeleriano ámbito de luz, calm y voluptuoso. El infierno se convirtió entonces en algo más que en un espacio de almacenamiento definido por sus números de referencia. Las series de 2 estaban creadas en 1702 y la extraordinaria I2, que se remonta a 1750. El infierno era el cielo, una fantasía de evasión cargada de energía poética. Uno de los más importantes poetas de Francia, Apollinaire, estuvo ahí y catalogó sus fondos en 1911. 930 obras, todas deliciosas. Un catálogo más académico, realizado por Pascal Pia en 1978, ofrece una lista de 1730 títulos.
aunque muchos son reimpresiones modernas tras la desaparición de los originales de sus libreros en distintos momentos del siglo XVII. Evidentemente, el infierno guardaba un amplio acervo de frutos prohibidos, pero la mayor parte de ellos permanecieron fuera del alcance de los lectores comunes y corrientes hasta 1980, cuando se abolió el infierno y los editores empezaron a reimprimir su contenido. Estos jóvenes se los comento porque demuestra de qué manera también el libro va siendo definido por las sociedades y van siendo un objeto deseado, codiciado, del cual las comunidades en su totalidad tienen conciencia de que son objetos de poder. Cuando pensamos en los primeros libros, los primeros bibliotecarios vinculados a los sacerdotes, a los reyes, a los dioses, entendemos que el bibliotecario tenía un poder inigualable. Eran personas que tenían acceso a abolir la memoria, ¿verdad? Como señalábamos con anterioridad, tenían esa facultad de luchar contra el olvido. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, en un madif hecho con juncos y de forma parecida a la cabaña. Sin embargo, la gente que vive aquí tiene un origen diferente. Ellos son árabes que provienen de la península arábiga, y aún así podemos observar la similitud entre sus modos de vida a través de sus casas y embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales enlaza el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las duras condiciones ambientales forzaron a los sumerios a crear un sistema propio de irrigación por primera vez en la historia de la humanidad. El método de agricultura de irrigación conllevó a los sumerios un importante aumento de los recursos alimentarios. Según los documentos, la cosecha del trigo, principal dieta de los sumerios, recolectaba entre 70 y 80 silos. Incluso en Europa, en donde la revolución de la agricultura se completó en el siglo XVIII, la recolección llegaba a 10 silos. El secreto de su éxito fue la invención de la siembra en surcos, con la que se aseguraba una producción considerable a partir de una mínima cantidad de semilla. La agricultura europea tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para inventar un método similar. El trigo era la dieta principal en Sumer. Con él hacían pan y gachas. Por una casualidad, los sumerios descubrieron una forma de elaborar una bebida con él. Esta bebida se ha ido elaborando de generación en generación hasta hoy en día. La invención de la cerveza se data allá por el año 3000 a.C. Se han registrado hasta 30 tipos diferentes que se hicieron esenciales en su modo de vida. Debido al incremento en la producción de alimentos y al abastecimiento de sus graneros, el pueblo de Sumer podía disfrutar de una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Eridu a Uruk, las dinastías de Ur vivieron en prosperidad hasta la tercera de ellas en el año 2000 a.C. Esta es una de las ciudades de Sumer, Uruk. Continuando con la producción de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor del zigurat en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe.
El sistema de alcantarillado con juncos del zigurat ha sobrevivido. El templo se convirtió en el centro de la vida pública. Al desarrollo del sistema de irrigación y agricultura le siguió la necesidad de una administración. Como resultado de esto, las personas con autoridad alcanzaron el poder. Por primera vez, un lugal, que significa gran hombre en lenguaje sumerio, se convertía en la cabeza visible del estado de Sumer. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Este símbolo representa una vaca. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones e incluso significados, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Este símbolo significa cerveza, el favorito de los sumerios. Las muescas representan la espuma de la cerveza. Podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 a.C. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad, creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur.
la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el Zigurat, construido por el rey Ur-Nammu en el 2100 a.C. Entonces estos primeros conceptos me parece que son muy relevantes que ustedes los puedan ir registrando, que es el de pictograma, fonograma, ideograma. Como pueden observar, la evolución de la escritura es muy lenta. Nos encontramos con esta primera materialidad que es la tableta de arcilla y la escritura cuneiforme. Les voy a ir subiendo, ¿verdad?, textos vinculados para que ustedes puedan ir leyendo, que tiene que ver con este rey Asurbanipal y de qué manera él empezó a formar un pequeño archivo administrativo. Como pueden observar, si comparamos lo que ocurre con la escritura cuneiforme y más tarde lo que va a pasar con otras materialidades, como el caso de los pergaminos, como el caso del papiro, y también las expresiones en Oriente, las primeras manifestaciones escriturales tienen que ver con la demarcación de la propiedad privada, principalmente pensando en este tránsito de las comunidades desde ser básicamente comunidades nómades, ¿verdad?, a convertirse en comunidades sedentarias. Y eso principalmente tiene que ver con el cultivo de la tierra, cierto avance en tecnología de la época que vinieron a implicar que estas comunidades empezaran a desarrollar otro tipo de conocimiento, como el caso de la escritura, y en el caso de la ciudad de Ur, este primer espacio que podríamos llamar biblioteca, más bien es un archivo administrativo donde habían documentos, valga la redundancia, de tipo administrativo. Hay cosas que me parece que también tenemos que tener en consideración que son impresionantes, que es de qué manera en esas primeras manifestaciones del libro ya encontramos rasgos que hoy día inclusive están presentes, es decir, la existencia, por ejemplo, de sobres para la correspondencia, que impedían que cualquier otra persona pudiera leer lo que se decía en este texto, la idea del valor de esa comunicación que en ese minuto era tan apreciada, ¿no?, entre dos localidades relativamente lejanas. También la idea de colofón, que surge y aparece como una especie de registro de propiedad que permite saber dónde se confeccionó ese texto, las primeras manifestaciones literarias, pensando en este poema de Gilgamesh, por ejemplo, y también algunos elementos que empiezan a aparecer más adelante, que como les decía en un principio, convierten el pictograma en ideograma, que son la combinación de distintas marcas que pueden componer una idea, es decir, la cabeza, ¿verdad?, con el pan, que forman la idea y el verbo comer, ¿no?, la acción de comer, y finalmente cómo estas imágenes empiezan a volver muy muy sutiles hasta ir desapareciendo y empezar a mezclar sonidos para ir formando, ¿verdad?, los primeros alfabetos. Llama la atención, por ejemplo, en el caso de la escritura egipcia, este refrán del cual existe registro que dice la oreja del escriba está en la espalda, porque se consideraba que errar, equivocarse al momento de ejercer un acto sagrado como el de la escritura era una ofensa a los dioses. Por lo tanto, el escriba era castigado al latigazo y lo que se hacía era embellecer el acto escritural y considerar que ciertos colores son para alguna escritura y para otra, el orden también, ¿verdad?, en que se hacía la escritura. Podemos ir comprendiendo también la complejidad de lo que significó el descifrar también aquellos códigos escriturales hasta muchísimo más tarde. Entonces todo eso como elemento
que parecen relevantes a la hora de valorar lo que significa la escritura. Lo que decía Roger Chartier con respecto a la escasez, por ejemplo, de material escritorio. Hubo un momento en que se empezó a producir el papel y el papel se empezó a acabar, por lo tanto era un bien escaso. Los textos se confeccionaban principalmente por parte de los monjes, los amanuenses. Les recomiendo ver la película El nombre de la rosa, pueden leer el libro, pero Humberto Eco, pero pueden ver la película donde está muy bien representado el espacio de los amanuenses, ¿no? Que tenían que en unos escritorios gigantes ir haciendo el trabajo de escribir los textos que después quedaban en bibliotecas, que tenían que ser muy bien cuidados porque la pérdida de un ejemplar podía significar, y así indudablemente significó para la historia de la humanidad, pérdidas de porciones de memoria humana. Por lo tanto, es imposible pensar en una biblioteca perfecta. Este sueño humano que siempre ha estado presente, que ahora pareciera cumplir Internet. Sin embargo, sabemos que la web tampoco es una memoria perfecta. Lo dice Julian Assange, que podríamos considerar uno de los héroes contemporáneos, cuando él menciona en este libro que se llama CryptoPunk, qué ocurre con este error 404, ¿no? con estas partes de la memoria que definitivamente desaparecen, o inclusive cuando se entran discusiones tales como el derecho al olvido, que viene a significar que yo pueda solicitar que cosas que se publicaron de mí, informaciones, fotografías, u otros, una noticia de un diario, por ejemplo, que haya estado involucrada en un delito, yo tenga el derecho a solicitar que eso desaparezca. Y lo riesgoso que puede llegar a significar en 100 años más aquello, ¿no? Que quienes estudian la historia de nuestra época lleguen a pensar que en esta época no existían crímenes, o que uno puede ir haciendo el lavado de su propia memoria digital. Cuando pensamos en el por qué existen las bibliotecas nacionales, cuál es el rol de estas bibliotecas nacionales, por qué surgen las bibliotecas nacionales, les voy a dejar acá este documental de Resness que se llama Toda la memoria del mundo, para que lo vean y podamos hacer la reflexión de lo que es las bibliotecas nacionales, este rol que tienen, ¿no? de salvaguardar la memoria de un país. El rol de la Biblioteca Nacional es poder generar un acopio de lo que se ha publicado en un territorio determinado, pero también es la responsabilidad de una comunidad de saber que en ese espacio tienen que estar almacenados todo lo que se imprima. Y nos encontramos obviamente que el libro sigue siendo un espacio de tensión, sigue siendo un objeto muchas veces perseguido, castigado, lo vemos ofertado en la cuneta, lo hemos fotocopiado, lo hemos pirateado, como le llaman, lo hemos también bajado un poco, denigrado, ¿no? En esta idea que la sociedad contemporánea ha instalado de que el que lee o quien lee es un nerd, la bibliotecaria, no sé, es una mujer neurótica, no tiene vida propia, sin familia. Son cosas que podemos reconocer, yo creo, de alguna manera están instaladas dentro del imaginario colectivo, que es una especie de castigo también que ha recibido ese sabio y de alguna manera observar esta gran contradicción y tragedia, siento yo, del desarrollo del libro, la lectura, en el sentido de que hay un primer momento dentro de la historia de la humanidad en que el libro está en un lugar muy, muy valorado, y luego como que todo se invierte. Yo hablo de la biblioteca invertida, ¿no? Entonces se dice, oye, ya no es necesario que exista la biblioteca. Mucha gente lo dice como quien dice que si llueve para abajo, ¿no? Es algo tan obvio, ya no es necesaria la biblioteca. Y bueno, uno ve que es más necesario que nunca, porque la biblioteca tiene que asegurar el acceso a la información. Voy terminando esta primera clase con una reflexión que quiero hacerles sobre la Biblioteca Alejandría, la mítica Biblioteca Alejandría, que surge el 300 a.C., ¿verdad? Cerca del faro de la ciudad de Alejandría, y dura hasta el 300 después de Cristo.
Y tiene distintos espacios la Biblioteca de Alejandría. Tiene el espacio de las bibliotecas con su lógica de catalogación, de clasificación de obras. Tiene distintas materialidades. Tiene un espacio para la investigación, ¿no? Tiene un centro que permite investigar, inclusive dar clases. Otra película también hay que les recomiendo ver, que es Ágora, que muestra alguna recreación de la Biblioteca de Alejandría. Pueden visitar el sitio de la página de la Biblioteca de Alejandría, que fue refundada en el 2006, y que también hace un guiño a la biblioteca de la época clásica. Y hay una anécdota, ¿verdad?, que se narra, que es que cuando llegaban los barcos al puerto de Alejandría, les obligaban a bajar las obras que llevaban dentro del barco y decretaban que esas obras se tenían que copiar para dejar una copia en la Biblioteca de Alejandría. Es decir, tenían el concepto de la copia, de la memoria, ¿no?, del resguardo. Pero muchas veces la obra que devolvían era la copiada y ellos se dejaban el original. Y esto muestra también el gran valor que le otorgaban al libro en aquella época. Y sin lugar a dudas su destrucción, que bueno, hubo más de un momento de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, viene a demostrarnos el poder que tiene el conocimiento, porque el libro, más que la materialidad en sí, es el conocimiento que porta, ¿no?, y su capacidad justamente de hacer perdurar la memoria.